Dos, hasta esta fecha, asamblea número 1 de la nueva época. Es un honor luchar con Obrador. 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 Efectivamente, compañeros, hay gente que dice, sobre todo de la derecha, que Andrés Manuel es un mal gobernante. Bueno, eso es lo que repiten algunas personas, por ahí me ha tocado, que incluso se enojan con uno, porque le ha quitado los privilegios. No, pégate más. Porque le ha quitado los privilegios a los neoliberales. Pero vamos a darle lectura a 50 cosas, a 50 logros que ha tenido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la cuarta transformación en 3 años de gobierno. Primero, eliminación del fuero presidencial. Antiguamente el presidente de la República estaba fuera de la ley y no era punible ninguna cosa que él hiciera. Así, el presidente Díaz Ordaz no tuvo ningún problema en mandar matar a los estudiantes en Tlatelolco y otros crímenes que tuvo, y los demás crímenes que hicieron los demás gobernantes. Ahora ya no. Eliminación del Estado Mayor Presidencial. Antiguamente la Guardia Presidencial, los que cuidaban al presidente, eran demasiada gente, incluso por aquí por viaducto están las instalaciones de ese cuerpo que ya no existe. Eliminación de la partida secreta. Esta partida secreta era una cantidad de dinero de la cual podía disponer el presidente a manera discrecional. Bien, eliminación de pensiones a expresidentes. Cuando eliminaron la pensión para los expresidentes, el cómico involuntario Vicente Fox decía que ahora no le iba a alcanzar para comprar sus frijolitos. No sé si recuerden ese momento. ¿Por qué? Pues porque le quitaron su pensión, pero él estaba en contra de la pensión para los adultos mayores, que esa sí es para comprar frijolitos. Luego, reducción del salario al presidente. Actualmente el presidente de la República gana alrededor de 120,000 pesos al mes, mientras que los consejeros del INE ganan 250,000 pesos al mes. Entonces, hay una ley que dice que nadie debe de ganar más que el presidente en el servicio público. Entonces, los consejeros del INE están violando la norma. Eliminación del seguro de gastos médicos a mayores, a legisladores. Pues que vayan al ISSSTE como todos los burócratas. Creación de la revocación de mandato. Esto es lo que se va a votar el día 10 de mes de abril. Y algún extranjero nos preguntaba, oigan, ¿quién está pidiendo la revocación de mandato? Bueno, lo está pidiendo el presidente de la República. ¿Pero cómo? ¿Por qué está pidiendo que lo revoquen? Bueno, es que ¿quiénes son los que se oponen a la revocación de mandato? Pues los de la derecha, los que están en contra, sus adversarios. Ah, caray, ¿por qué? Porque si resulta un triunfo la revocación de mandato, es algo que se va a quedar para siempre, y entonces vamos a ser capaces como ciudadanos de tener una participación democrática más efectiva y no estar esperando a la democracia representativa, ya que los diputados y senadores decidan por nosotros y que incluso les compren sus votos para beneficiar a quien les convenga. Por ello es importantísimo que voten ustedes a favor o en contra de la revocación de mandato del señor presidente de la República Constitucional, licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¡Bravo! ¡Bravo! Tipificación de la corrupción.
corrupción de los delitos electorales y el robo de combustible como delitos graves. Fíjense bien, es bien interesante cómo ahorita se acaba de hacer efectivo la aplicación del delito electoral con el exgobernador de Nuevo León, y ahora está en la cárcel el exgobernador de Nuevo León por delitos electorales. Estas cosas no se consideraban delitos graves antes, hasta en esta administración. Disminución del huachicol en un 95%. Cuando vimos en la televisión que la gente se quemaba en un accidente terrible del huachicol, nos percatamos de que el país era víctima de un gran robo por la extracción de los hidrocarburos mediante el fenómeno llamado huachicol. Y bueno, había gente que lo consideraba que era su patrimonio el robar a los ductos de la gasolina y el diésel. Aumento de decomiso de fentanilo en 525% y metanfetaminas en un 125%. Estas son las drogas más perniciosas que hay en la historia de la humanidad. Inmovilización y congelamiento de más de 120,000 cuentas bancarias relacionadas con el crimen organizado. No hay nada más que les pese a los criminales que les quiten su dinero. Aumento de recaudación fiscal en más de 140%. Antes de Andrés Manuel, los magnates, las empresas más importantes como Coca-Cola, Pepsi-Cola, Oxxo, FEMSA, etcétera, no pagaban impuestos. Ahora ya pagan impuestos y ordenadamente administrado el presupuesto está luciendo de maravilla. Aumento del salario mínimo en más de 90%. Esto lo están sintiendo los trabajadores en sus bolsillos. Disminución del IVA en las zonas fronterizas al 8%. Se triplica el reparto de utilidades a trabajadores de outsourcing. El outsourcing, ojalá que como vicio laboral, más bien como vicio patronal, ojalá que se desaparezca. Se reducen semanas de cotización de 1,250 a 1,000 para tener derecho a una pensión a los derechohabientes del Seguro Social. Se reforma la ley del Infonavit para entregar créditos de vivienda de forma directa a los trabajadores. Se alcanza récord histórico a más de 840,000 empleos formales creados de acuerdo con las estadísticas del IMSS. Se aumenta la pensión a 2,800 pesos bimestrales a más de 1,000,000 de personas con discapacidad. Se aumenta pensión a 3,850 pesos bimestrales a 10 millones de adultos mayores. ¿Algunos de ustedes ya reciben su pensión de adulto mayor? Pues sí, eso no lo entienden las personas que tienen ingresos mucho mayores. La pongas, dice. Se otorgan a 11 millones de niños y jóvenes una beca para que continúen sus estudios. Échame tu bolsa. Sí. Se otorgan apoyos económicos a más de 1,000,000 de madres solteras. Se entregaron más de 60,000 créditos a la palabra para micronegocios. Se entregaron apoyos económicos de 150 a 500,000 pesos a más de 50,000 escuelas con el programa La Escuela es Nuestra. Se capacita a más de 2 millones de jóvenes en alguna empresa con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Se otorgan apoyos de 5,000 a 450,000, de 5,000 pesos a 450,000 productores del plan Sembrando Vida. Se han plantado más de 400 millones de árboles en 21 entidades del país. Se entregaron apoyos económicos y enseres domésticos
económicos a más de 200,000 familias damnificadas en Tabasco sin necesidad de Fonden. Se reconstruyen viviendas para más de 45,000 familias afectadas por los sismos sin necesidad de Fonden. Creación de 161 cuarteles de la Guardia Nacional. Crédito del Banco de Bienestar para comunidades indígenas. Bueno, creación de gas bienestar y regulación del precio del gas. Beneficio para 85,000 familias de escasos recursos con el Tianguis de Bienestar. Creación del bachillerato deportivo en los estados de Campeche, Veracruz, Sonora y Estado de México. Creación de 140 instalaciones de la Universidad Benito Juárez. Rehabilitación y o creación de 134 clínicas, hospitales o centros médicos. Inicio de construcción del parque solar más grande de América Latina en Puerto Peñasco, Sonora. Construcción de la refinería Dos Bocas que genera más de 35,000 empleos. Construcción del aeropuerto de Santa Lucía que genera más, esto es muy importante, ha generado más de 30,000 empleos. Mañana, ¿qué va a pasar mañana? La inauguración del AIFA. Mañana vamos a ir. Fíjense bien, Fox pudo construir el aeropuerto. ¡No! No, Fox lo único que quiso era hacer el negocio inmobiliario en la zona de Tláhuac, y los habitantes de Tláhuac, esas personas que lucharon por su tierra con sus machetes en la mano, lograron la primera victoria de un pueblo contra el neoliberalismo en México. Peña Nieto también intentó construir el aeropuerto más estúpido que se ha creado en un lugar, un aeropuerto creado en un lago. ¿A quién demonios se le interesa? Un aeropuerto que pudo haber sido más bien para hidroaviones, no para aviones de llantas, o sea, para aterrizar normalmente. Ya se está viendo que la tierra que se abandonó como proyecto del aeropuerto ahora recuperó el agua, su territorio, y está completamente inundado lo que iba a ser el aeropuerto de Texcoco. Bien, mañana el señor presidente de la República inaugurará el aeropuerto internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! En la muestra hay además algo que realmente es admirable. El ejército casi siempre lo utilizaban los regímenes para reprimir a la gente, y en este caso el nada tonto presidente, como supremo jefe del ejército, ordena al ejército en lo que es la cuestión logística que construyan el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y ellos, pues igual que pueden combatir, igual que pueden hacer zapa, igual que pueden hacer construcciones de ingeniería para la defensa, igual también pueden hacer un aeropuerto, dos aeropuertos y lo que sea necesario. ¿Por qué? Porque están para servir a la patria, no para joder a los ciudadanos. Y bueno, esto es uno de los más interesantes usos que se le da al ejército. La mayoría de los soldados y de los oficiales del ejército lo que piden es: úsenos, no nos tengan acuartelados. En la mayoría de los burócratas pues están sentados, y en este caso tener a un ejército acuartelado pues es lo peor que puede suceder. Lo mejor es usarlos y ponerlos a trabajar. Estos cumplieron con una hazaña de hacer en 2 años y medio el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y mientras tanto, los adversarios políticos del PRIAN están que no se la creen, porque el aeropuerto de
Texcoco iba a ser inaugurado hasta 2025 y ya va a recibir aviones a partir de mañana. Incluso dicen que va a ser una bronca aérea, que está muy lejos. Fíjense bien, yo tengo una persona muy cercana que le ha tocado por su trabajo viajar en el mundo y me dice, no es cierto, ¿cómo que está lejos? En cualquier parte del mundo los aeropuertos están lejos de las ciudades a las que pertenecen. Él le tocó estar en Japón y dice, el aeropuerto de Narita, Japón, está a 2 horas y media de Tokio. El aeropuerto de Londres, para llegar a la ciudad de Londres, son también 2 horas. Y aquí se quejan de que no está en la esquina de su casa. Estaba la gente acostumbrada a tener el aeropuerto, de hecho, lo que es ahora el centro de la ciudad. Ahora bueno, va a haber aeropuertos, helicópteros de Polanco. Pero bueno, la cuestión es que el aeropuerto, que ya se necesita mucho en la Ciudad de México, ya está hecho. Y resultó muchísimo más barato de lo que hubiera sido por las grandes corruptelas de la derecha, del PRI, del PAN y ahora sí que del PRD. Bueno, construcción del Tren Maya, que genera más de 40,000 empleos. Las críticas a estas obras no faltan, pero yo me acuerdo cuando inauguraron el Metrobús, que decían, no va a servir para nada, se va a morir la gente, eran mejores los peceros, etcétera. Y entonces, cuando empieza a funcionar, pues empezó a funcionar, ya que vieron que funcionaba. Ahora en los países gobernados, en las ciudades gobernadas por la derecha, ya también adoptan el sistema de Metrobús porque se dieron que era bien eficiente. Esta obra se la debemos precisamente dentro de la administración de Obrador, como gobernador de la Ciudad de México, a Claudia Sheinbaum. Ella fue la encargada de realizar el Metrobús de la Ciudad de México, la primera línea de Metrobús. Y ahora que es gobernadora de la Ciudad de México, ¿ustedes creen que es una mala gobernante? ¡No! Por supuesto que no. Ejemplo de cómo se gobierna. Sí, exactamente. Por ahí va la cuestión. También le criticaron el segundo piso. También criticaron el segundo piso. Cuando empiece a funcionar el aeropuerto, todas esas críticas van a venir a resultar que pues, no son ciertas, no son funcionales. Construcción del aeropuerto de Tulum, Quintana Roo. Inicio de creación de reserva ecológica de Tulum, que contará con 1.500 hectáreas y protegerá la zona arqueológica, flora y fauna de la región. Compra de la refinería Deer Park. Inicio de la modernización de 14 plantas hidroeléctricas. Esto es bien importante porque si ustedes ven, en España la energía eléctrica es carísima y la gente se le va la gran mayoría de su salario y de sus ingresos en pagar la luz, en pagar la energía eléctrica. Aquí, y eso porque está administrada y producida por compañías españolas que son exageradamente voraces. Aquí en México, estas compañías también ya casi dominaban el sistema eléctrico mexicano y ahora viene la reforma eléctrica que ojalá y logre también liberar a México de estas compañías rapaces. Inicio de la construcción de 6 plantas termoeléctricas en Baja California Sur, Sonora, Veracruz y Yucatán, Valladolid y Mérida, que son 2 ciudades de Yucatán. Creación del corredor transísmico de Tehuantepec. También tiene muchas críticas, pero esto ya existía desde la época de Porfirio Díaz, pero se dejó de funcionar. Bien, son situaciones que, como los ferrocarriles cuando los privatizó Zedillo, dejaron de funcionar y solo algunos todavía funcionan, pero solamente para carga,
no para pasajeros. Ojalá y algún día nuestro país vuelva a tener ferrocarril para pasajeros, que es la forma de transporte que menos contamina y que menos combustible requiere. Creación de 10 parques industriales en la zona del Istmo de Tehuantepec. Rehabilitación de las refinerías de Cadereyta, Minatitlán y Madero. Esto es bien importante porque nos dará independencia energética. Es decir, la mayoría de la gasolina que se compra en el país es importada. Y por ejemplo, ahora que está el problema energético a raíz de la guerra, pues resulta que en muchos países va a haber escasez de combustibles. Entonces, nada mejor que tener tu propio combustible. Creación del tren interurbano de pasajeros Toluca-Valle de México. Este tren interurbano lo empezó a hacer Peña Nieto y nunca lo terminó. O sea, es como los hospitales que se construyeron en el periodo del PRIAN, que los presumían, los inauguraban, pero no tenían piso, no tenían médicos y no tenían tampoco equipo para trabajar, ni siquiera camas. Ampliación, y la última, ampliación del tren suburbano Buenavista-Lechería al aeropuerto de Santa Lucía, precisamente para que haya el transporte directo al aeropuerto de Santa Lucía de manera más rápida. Por eso es que es bien importante que el presidente de la República tenga el apoyo de la ciudadanía este 10 de abril y no necesariamente que voten por él a favor, pueden también votar en contra, pero que se establezca el sistema de revocación de mandato como un mecanismo para que los ciudadanos tengan una actitud más participativa en las decisiones de su propio destino. No podemos estar esperando a que, por ejemplo, cuando Fox cometió el grave error de tratar mal a un al presidente de Cuba con la famosa frase de llegas, comes y te vas, la grosería más terrible de la diplomacia, y todavía lo tuvimos que aguantar mucho tiempo más, hasta canciones y cumbias le compusieron los cubanos a Fox por esta estupidez que cometió. Pero ahora con la revocación de mandato podemos quitar más bien a algún presidente o algún funcionario público que no sea conveniente a los intereses de la nación o del ámbito que gobierne. Por eso necesitamos que participen ustedes en la revocación de mandato este 10 de abril. Y la promoción que estamos haciendo aquí es porque el Instituto Nacional Electoral no está haciendo su trabajo. Es decir, debía de estar haciendo su trabajo constantemente, mandando información mediante todos los medios de comunicación para promover el ejercicio de la revocación de mandato. ¿Cuántos anuncios de la revocación de mandato han visto ustedes en la tele o en el radio? No, pues de hecho se ven, tienen que estar muy abusados para encontrarse uno, y solo en las televisiones oficiales, en las televisiones de particulares, de hecho ni aparece. A mucha gente le pregunta a uno en la calle si van a participar y no saben de qué se trata. De hecho, mucha gente no está enterada de la revocación de mandato. Bien, y aparte de eso, los ciudadanos estamos ejerciendo nuestro derecho, así como hicimos el trabajo durante varias décadas de manera pacífica para que cambiara nuestro país mediante la vía política y con la asunción de Andrés Manuel López Obrador como inicio del cambio de nuestro país hacia una vida más limpia, más libre, más democrática. Entonces vamos a pedirle a la gente que
participe en la revocación de mandato. Tenemos unas lonas que vamos a repartir. Ajá. Tenemos unas lonas que vamos a repartir, pero a la gente que realmente, que eran 3 lonas, que realmente las pueda poner en su casa y que sean visibles. No vayan, por favor, a llevarse una lona y la guarden para usarla para un tejabán. Mejor, por favor, mejor déjenla a alguien que vive en una calle, que tenga una ventana disponible o un lugar donde la pueda poner y que valga la pena, para que la gente esté más informada. Este es el trabajo ciudadano.